saludarles a ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reciban ustedes un cordial saludo de parte de la Iglesia Berea. Estamos un domingo más reunidos con un mismo espíritu para poder aprender más de la palabra del Señor. Sea el lugar donde nos encontremos, en nuestra ciudad, aquí Santa Cruz, en algún departamento de Bolivia o en algún país, ¿no? Todos tenemos el mismo sentir, la misma comunión de poder nosotros ser edificados a través de la palabra del Señor. Este es un lindo tiempo que el Señor nos da de juntos como iglesia poder aprender más de su palabra, disfrutar de su presencia, ¿no? Meditando y aprendiendo más de ella. Así que damos gracias a Dios una vez más por todo lo que Él está haciendo a favor de la iglesia, porque vemos los frutos del Señor, ¿no? Es un tiempo donde nosotros podemos mostrar aquellas cosas que hemos aprendido, porque las enseñanzas que recibimos muchas veces en este tiempo son donde se ve si de verdad lo hemos adquirido, ¿no? Así que sé que la familia, la iglesia Berea está en eso, estamos aprendiendo bastante para poder seguir creciendo espiritualmente. Para todos los que estuvieron conectados el viernes estuvimos aprendiendo sobre la oración intercesora y gracias damos a Dios porque en este tiempo como hijos podemos aplicar eso, ¿no? Orando, intercediendo por los perdidos, orando por las necesidades del mundo en medio de esta crisis, orando por las familias, orando por la iglesia, por los siervos del Señor para que sean usados, ¿no? En este tiempo, y agradecemos a Dios por permitirnos compartir esa palabra y poder ser edificados a través de ella. Gracias a Dios porque durante todo este tiempo ha habido palabra del Señor para su pueblo. Así que Dios ha estado hablando a través de cada uno de ellos y esperemos que cada uno de nosotros pueda recibir esa palabra como una tierra buena para que pueda dar un buen fruto, ¿no? Un fruto al 100%. Y antes de poder empezar lo que vamos a estar aprendiendo hoy, voy a pedirte, querido hermano, ahí donde te encuentras, puedas tener la actitud de reverencia delante del Señor y me acompañes a poder extender una oración a nuestro Dios para que Él sea guiando este tiempo y Él sea hablándonos sin ningún impedimento, sin ninguna distracción. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar para encomendar este tiempo a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, porque eres tú quien hace todas las cosas posibles. Gracias, Papá, porque nada sucede si no es tu voluntad, y estamos seguros de eso, Señor. Si hoy estamos juntos en diferentes lugares, Señor, pero en un mismo sentir, es gracias a ti. Porque tú eres, Señor, el quien pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y has puesto en nosotros la prioridad de poder buscar más de ti, Señor, y buscar más de tu presencia. Y hoy estamos aquí, Señor, reunidos porque queremos aprender más de tu palabra. Y pedimos que tomes el control de este tiempo, de principio a fin. Seas tú hablando, Señor, a la iglesia, seas tú hablando a nuestra vida, seas tú, Señor, mostrándonos las cosas que necesitamos nosotros ver, Señor, la condición de nuestra vida, Padre, para que nuestro corazón siempre sea rendido a ti, Señor. Bendecimos tu palabra en esta mañana y declaramos tu Espíritu Santo, Señor, acompañándonos, Padre Santo, y trabajando en cada vida de forma personal. Gracias te damos, Señor, así que pedimos, Señor, tu cobertura en este tiempo, en la vida de cada persona que está mirando, Señor, esta transmisión. Seas tú obrando en cada una de ellas. Gracias te damos, Señor Jesús, y así dejamos este tiempo en tus manos de principio a fin, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, como ya les mencionaba, hoy vamos a estar hablando sobre la parábola del trigo y la cizaña. Bienvenidos, estamos una vez más juntos para poder compartir la palabra del Señor. Si tal vez esta es una transmisión por primera vez para ti,
te damos la bienvenida y sabemos que Dios ha permitido que tú puedas estar escuchando esta palabra en su voluntad. Dios así lo ha hecho, ¿no? Así que acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y trata de la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de poder leer esta porción de la palabra, quiero compartirles un poco del contexto, un poco de lo que sucedió antes de que Jesús enseñara esta parábola a la multitud que se encontraba con él y aún a sus discípulos, ¿no? Si vemos nosotros un poco más atrás, en el libro de Mateo, capítulo 12, hay un conflicto que se da entre los fariseos, ¿no? y Jesús en su ministerio. Así que en todo el capítulo vemos la forma en cómo ellos tratan de cuestionar el ministerio de Jesús. Así que Mateo capítulo 12 nos habla de que los fariseos criticaban, ¿no?, a Jesús por permitir que los discípulos recogieran espigas de trigo en un sábado, siendo que la ley decía que no se debía hacer eso, ¿no?, que era un día para poder santificarlo. También criticaban cuando Jesús sanó a un hombre que tenía la mano marchitada, ¿no? Y así que cada situación era un momento en cómo los fariseos aprovechaban para criticar el ministerio de Jesús. Entonces ahí vemos un conflicto donde en una de esas ocasiones vemos cómo los fariseos trataron de ponerle una trampa a Jesús y él con sabiduría sabe responderles a ellos, no concediendo la petición que ellos estaban haciéndolo de hacer un milagro, pero no con la intención correcta. Jesús los reprende en ese momento. Sabemos que les llama a ellos generación de víbora, generación mala, ¿no? Generación adúltera, y era la forma en cómo Jesús se refería a los fariseos por lo que ellos estaban haciendo, ¿no? En vez de extender o ayudar a extender el reino de Dios, ellos estaban siendo un estorbo en ese momento, haciendo que las cosas no sucedieran. Entonces vemos que Mateo capítulo 12 se encuentra con ese ambiente de conflicto entre ellos, y después de toda esa situación que se vivió, ¿no? Vemos lo que dice en Mateo capítulo 13. Jesús empieza a enseñar a través de parábolas, porque era una forma sencilla en cómo él podía enseñar verdades bíblicas a la gente que le estaba escuchando, ¿no? Así que las verdades bíblicas eran a través de ejemplos, de comparaciones que ellos mismos realizaban en su diario vivir. Así que empieza a hablar primeramente por la parábola del sembrador. Todos hemos escuchado la parábola del sembrador, donde habla de alguien que salió a sembrar en un campo y sembrando la semilla, ¿no?, que en ese entonces representaba la palabra de Dios. Y habla de 4 tipos de tierras: una que cayó en el camino, ¿no?, y que el sol la quemó; otra que cayó en piedra, que no pudo poder enraizarse; otra que tal vez tuvo su raíz muy leve, que en un momento rápidamente se marchitó, ¿no? Y otra que fueron comidas por los pájaros también. Pero también habla sobre la tierra buena, ¿no? Una tierra buena donde la semilla es plantada y da un fruto al 100%. Entonces, aquí hablamos sobre los corazones que están dispuestos a recibir la palabra del Señor, que oyen la palabra del Señor, obedecen y dejan que esa palabra dé fruto en las vidas. Cuando Jesús dio esta parábola, él explicó la enseñanza que daba esta parábola, y empieza a dar otra parábola también. Y esta parábola es la del trigo y la cizaña, y así que ahí ustedes con su Biblia puedan acompañarme y vamos a estar leyendo lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Nos dice la palabra del Señor: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la palabra del Señor, lo que estuvimos leyendo en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Cuando Jesús dio esta parábola, muchos no entendieron el significado de ella, ¿no? Después de haber compartido otras parábolas más, porque el libro de Mateo capítulo 13 nos habla de 7 parábolas que Jesús utiliza para poder explicar lo que era el reino de Dios. Pero la parábola del trigo y de la cizaña quedó en incógnita para los discípulos, porque ellos no entendían el significado de esta parábola. Así que cuando Jesús se alejó de la multitud, tuvieron la oportunidad los discípulos de poder preguntarle al maestro qué era lo que él quería decir con esta parábola. Y vemos la enseñanza más abajo en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43. Acompáñenme con sus Biblias para que juntos podamos ver lo que Jesús quería decir a través de esta parábola. Mateo capítulo 13, versículo 36-43 nos dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Y esta fue la enseñanza que Jesús dio con respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Pero Jesús quería enseñar, ¿no?, una verdad bíblica a través de ella. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que prepárate para poder recibir esta enseñanza. Dispón tu corazón, tu mente hacia lo que Dios quiere hablar en esta mañana, ¿no? Como él decía: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Y esta es la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros. Esta verdad bíblica que Jesús quiso enseñar a sus discípulos tiene 4 aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y vamos a ver el número 1. El primer aspecto de esta verdad bíblica es que existen 2 tipos de semilla y existen 2 sembradores, ¿no? Vemos lo que dice una vez más en Mateo capítulo 13, versículo 24 y 25. Nos dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vemos aquí que hay un campo, ¿no? Un campo donde es sembrada estas semillas. Ese campo es el mundo, como Jesús les enseñó a sus discípulos la representación de ese campo. Nosotros sabemos muy bien que el mundo le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice que toda la tierra, ¿no?, todo lo que en ella habita, todo lo que hay, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. No, Dios es el dueño del mundo, Dios es el creador del mundo, es el soberano del mundo. Y vemos aquí un invasor, ¿no?, que entra a un lugar que no le pertenece. Y ese es el diablo, es el enemigo, ¿no?
así como Jesús lo llama, el enemigo. Así que dentro de este mundo que le pertenece al Señor, el enemigo hizo una obra del mal. Y es aquí donde vemos el fruto de estas dos semillas. Una semilla que es plantada por nuestro Padre Celestial y otra semilla que es plantada por el enemigo, ¿no? El diablo. Y vemos dos tipos de familia, los hijos de Dios y los hijos del mal. Así es, los hijos del mal, a quienes consideramos o se llaman los hijos del diablo. A veces suena muy duro poder decir, ¿no?, si existen de verdad los hijos del diablo, pero esta parábola nos dice que sí. Y no podemos ablandar, no, esta verdad. Existe lo que es los hijos del mal, los hijos del diablo, los que han sido sembrados por él para hacer lo malo. Dios nos libre a cada uno de ellos de ser un instrumento del enemigo para hacer estas cosas. Entonces vemos que la semilla que es plantada por Dios, ¿no?, es el fruto de Dios, son la simiente de Dios, los hijos del reino, aquellos que aman hacer la voluntad de Dios, aquellos que se complacen en agradarle a Dios en todo lo que hacen. Y eso es lo que nos dice Isaías capítulo 61, versículo 3, que somos plantíos de Jehová, ¿no? Que somos esa semilla engendrada por él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Un trigo bueno, una semilla buena, ¿no? Una planta verdadera que somos usados para glorificar el nombre del Señor. Pero también, como habíamos mencionado, nos habla de otro tipo de semilla, ¿no? Que es la semilla engendrada por el enemigo, el diablo. Y vemos cómo Juan capítulo 8, versículo 4, si me acompañas ahí, en la palabra de Dios, vamos a ver cómo Jesús se refiere a ellos, ¿no? Y esta vez cuando él está hablando a los fariseos, vemos en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, es padre de mentira. Ustedes son hijos del diablo. El hijo del malo lleva la influencia donde son sembrados. Así es como nosotros vemos lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Las palabras que Jesús da a los fariseos son palabras duras, pero son palabras directas y palabras verdaderas. Ustedes son hijos del diablo, ¿no? Porque los deseos del diablo es lo que queréis hacer. Ahí vemos cómo la palabra de Dios fue tan directa para ellos. Ahora, no significa que esta enseñanza va directamente dirigida a los fariseos. Recordemos que estamos hablando de un campo que es el mundo. Recordemos que estamos hablando de semillas que han sido sembradas en el mundo, sea dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque vemos en el mundo que hay una lucha entre los hijos del bien y los hijos del mal, ¿no? Entonces, podemos ver esa diferencia entre ambos grupos. Cuando Dios quiere bendecir nuestra vida, Él siempre va a poner personas que sean de bendición. O sea, hijos de Dios, hijos del reino, aquellos que llevan el nombre del Señor en alto, aquellos que nos ayudan a seguir, nos animan, nos alientan y podemos ver la esencia de Dios a través de ellos. Pero cuando Dios quiere maldecir, cuando el enemigo quiere maldecir nuestra vida, también envía a sus hijos, aquellos que se complacen en hacer los objetivos del enemigo, que nosotros sabemos cuáles son. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el enemigo está para matar, hurtar y destruir. Entonces esa agenda también cumplen los hijos del diablo. Esa agenda, esa misión cumplen los hijos del mal. Destruir, matar, hurtar, ¿no? Y ese es el deleite de ellos. Cuando el enemigo quiere maldecir nuestra vida, va a hacer que nosotros nos topemos con este tipo de influencia. Mas nosotros debemos saber discernir, mas nosotros debemos saber darnos cuenta, ¿no? Entonces podemos ver este aspecto de la verdad bíblica. Existen dos tipos de semilla y existen dos tipos de sembradores. Y yo pregunto en esta mañana a ti, querido hermano, ¿cuál es la semilla que hay en tu corazón?
¿Cuál es la semilla que ha sido sembrada en tu corazón? ¿Qué sembrador has permitido que siembre esa semilla? Necesitamos en este tiempo nosotros darnos cuenta de eso, ¿no? Nosotros somos el plantío del Señor. Es lo que Dios quiere que seamos esas personas que lleven el nombre del Señor en alto, que glorifiquen su nombre a través de las obras que hacemos aquí en la tierra, ¿no? Que podamos bendecir al Señor en todo lo que hacemos. De verdad que en nuestra experiencia, en nuestro recorrido en vida cristiana, nos vamos a topar con todo tipo de personas. Es una bendición encontrarnos con gente que ama al Señor. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me ha dado de conocer a gente, como dice Isaías 61, que son plantíos, verdaderos plantíos del Señor, que han sido un modelo a seguir en cuanto a fe cristiana, ¿no? Que en momentos de dificultad, en todo tipo de situación, ellos siempre han sabido poner el nombre de Dios en alto. He sido bendecida a través de ellos, de conocer gente que tiene la esencia de Dios, como también me he topado en mi recorrido con gente que ha sido enviada por el enemigo para nada más que destruir. Gente que en su corazón está de continuo el pensamiento del mal. Gente que en su corazón se deleita haciendo el mal, se deleita haciendo sufrir a otros, se deleita haciendo que otros puedan tropezar. La palabra de Dios nos refleja a un tipo de ejemplo de estas personas en lo que es Génesis, ¿no? Sus pensamientos de continuo eran el mal, ¿no? Y hay personas que son así, que ni siquiera termina el día y ya están pensando en qué maldades hacer. Pero ese es el fruto del enemigo, ese es el fruto de la semilla del enemigo que engendra para poder destruir, ¿no? Y poder estorbar el reino de Dios. Mas nosotros debemos estar convencidos y asegurarnos de ser el plantío del Señor, de ser esa semilla plantada por nuestro Dios. Así que vamos a ver un segundo aspecto más de lo que nos enseña esta parábola. Nos dice en el versículo 26, ¿no? Y es el segundo aspecto que vamos a estar viendo, es el brote de la cizaña en el mundo. El versículo 26 de Mateo 13 nos dice, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Algo interesante de la cizaña es que cuando empieza a crecer es un poco difícil poder distinguirla del trigo. Se parecen tanto, es muy similar, muchos la llaman por eso el trigo falso. Entonces uno no puede distinguir su aparición en esos momentos, pero cuando va creciendo, entonces ya uno puede distinguir, ¿no? Cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Pero dicen muchos de los que trabajan en la agricultura en cuanto a la siembra de esto, que no es recomendable arrancar la cizaña en ese entonces, porque cuando lo hacen, también pueden arrancar el trigo. Lo que hacen es esperar al momento de la siega, para así recién poder separar ambas, ¿no? El trigo y la cizaña. Ahora, si nosotros hacemos comparaciones de ambos frutos de semilla, el trigo es muy rico, ¿no? Porque a través de ella podemos hacer lo que es la harina, el pan, es muy nutritivo, ¿no? Utilizado para bastantes cosas. También la gente ha intentado hacer, ¿no? Alimentos de la cizaña. Pero es interesante, ¿no? Que cuando alguien come un alimento de la cizaña puede provocarle náuseas, vómitos. Y si alguien consume bastante esto, aún puede llegar a morir, ¿no? Entonces vemos que el fruto de la cizaña siempre es la muerte, ¿no? Y el fruto del trigo es la vida. Persona que consume cizaña se envenena, ¿no? Porque es algo venenoso. Entonces ahí vemos la diferencia de ambos frutos. Ahora, nosotros nos damos cuenta del brote de la cizaña en el mundo, ¿no? Como hemos visto, el trigo es utilizado para algo beneficioso, porque da frutos beneficiosos. Es utilizado para vida, pero la cizaña no tiene ningún fruto. La cizaña más bien produce efectos negativos en la vida. Aún puede provocar la muerte,
¿no?, en el ser humano, ¿no? Así que la cizaña da esos efectos negativos, dañinos a la salud. Pero vemos también lo que nos dice Mateo capítulo 13, versículo 41, que ¿quiénes son esa cizaña en el mundo? ¿O qué hace esa cizaña en el mundo? Cuando Jesús empieza a explicar esta parábola en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 41, nos dice, ¿no?, la palabra del Señor: enviará él, el Hijo del Hombre, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esos son la cizaña. Toda persona que es un instrumento del enemigo para hacer tropezar la expansión del reino de Dios es el fruto del mal. Es el hijo del diablo, como lo menciona la palabra de Dios. Es el hijo del mal, es la simiente del enemigo, ¿no? Toda persona que es usada por él para hacer tropezar, ¿no?, la extensión del reino de Dios, el crecimiento del reino de Dios. Y no solamente aquellos que hacen tropezar, sino aquellos que hacen iniquidad, aquellos que se complacen en hacer el mal. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos puede heredar el reino de Dios. Ahora, nosotros sabemos muy bien que la iniquidad o el fruto de la simiente del mal no está en el fruto de la simiente de Dios. Ninguna de estas cosas están en la buena semilla plantada por nuestro Dios. Y es lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, dice la palabra del Señor, teniendo un sello. El Señor conoce a los que son suyos, ¿no? El Señor sabe quiénes son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre de Dios. Como hemos visto, el fruto de la semilla mala es ser de tropiezo y es tener iniquidad en su vida. Los que son hijos de Dios se apartan de esa iniquidad. Los que son hijos de Dios no abrazan eso en su corazón, mas buscan siempre complacer a Dios haciendo su voluntad. Se deleitan en Dios haciendo su voluntad. Y Dios conoce quiénes son suyos. Dios conoce quiénes son sus plantíos. Dios conoce quiénes han sido engendrados por Él, quienes han sido fruto de su simiente. El Señor conoce a cada uno. Y el Señor dice: apártese de toda iniquidad, apártese de toda maldad. Todo aquel que confiesa el nombre del Señor, todo aquel que vive, ¿no?, en el nombre del Señor, no debe presentar ninguno de estos frutos. La cizaña es de tropiezo. La cizaña siempre lleva de continuo la iniquidad en su corazón. Es nosotros lo que debemos diferenciar del trigo, del fruto bueno. Querido hermano, no nos confundamos. No haya ese fruto del mal en ninguno de nosotros. No haya ninguna de estas acciones en ninguno de nosotros. No creamos tener un fruto bueno cuando hay estas acciones en nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él conoce a los que son suyos. Conoce a quienes se deleitan en hacer su voluntad. Ningún borracho, ningún homicida, ninguna persona que se deleita en hacer el mal y se complace con quienes lo hacen puede heredar el reino de Dios. La palabra de Dios lo menciona. No nos engañemos, ni tratemos de burlar al Señor. Es una verdad que Él ha establecido en su palabra. Y tal vez si en este momento has estado llevando una vida desordenada delante de Dios y has estado practicando el pecado, deleitándote en Él, hermano, ten en cuenta cuál es el fruto de tu corazón, qué semilla ha sido plantada en tu corazón. Y es el tiempo de que nosotros podamos escudriñar y ver, el fruto de nuestro ser. La palabra de Dios es tan clara, la palabra de Dios es precisa.
Dios conoce a los que son suyos, ¿no? Y Él sabe quiénes han sido engendrados por Él y quiénes han sido engendrados por el mal. Hay muchos que a lo largo de la historia se han opuesto al crecimiento del evangelio y nosotros hemos visto a través de ellos, ¿no?, lo que ellos han hecho para destruir, ¿no?, la fe de Dios aquí en el mundo, pero ninguno de ellos ha podido hacerlo. Todos ellos han perecido, todos ellos han terminado muertos. Aún la fe de Dios ha seguido avanzando. Yo sé que aún hoy podemos ver a muchos opositores en la expansión del reino de Dios, a muchos que están contradiciendo la verdad de Dios, a muchos que están negando la verdad de Dios, a muchos que están obrando de una forma deshonrosa delante de Dios, practicando cosas inmorales, inhumanas, practicando totalmente lo contrario a lo que es la verdad de Dios. Hay un fin para ellos y eso es lo que la palabra de Dios nos menciona. No cabe duda de que ellos son la simiente del enemigo. No cabe duda de que ellos son hijos del diablo, hijos del mal, como lo menciona la palabra de Dios. Pero la pregunta es aquí: ¿hay entre la iglesia hijos del diablo? ¿Hay entre la iglesia hijos del mal? Hermano, hemos permitido tal vez que esa semilla sea plantada entre los hijos de Dios. No tratemos de burlar al Señor. Tú conoces tu corazón y el Señor conoce el tuyo. Porque la palabra una vez más nos recuerda, Él conoce los que son suyos. Él sabe los que son suyos, a quienes ha engendrado, a quienes ha sembrado con su semilla. Esos son el fruto de la cizaña, solamente tropiezo e iniquidad hay en su corazón. Como lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo y les decía a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de Él es la que hacen, las obras de Él es lo que buscan hacer. Siendo que los fariseos creían ser hijos de luz, siendo que los fariseos creían ser hijos de Dios, no siervos del Dios, pero estaban totalmente equivocados, estaban totalmente errados. Ellos estaban siendo instrumentos de Satanás. Estaban llevando su influencia, ¿no?, a quienes le rodeaban. ¿Qué tipo de instrumento estás haciendo, querido hermano? Dios nos libre de poder ser piedra de tropiezo para otros. Dios nos libre de que en nuestro corazón pueda ser abrigada la iniquidad, ¿no?, el deseo de hacer lo malo, porque eso es la iniquidad. Es el pecado, la esencia del pecado en una vida, la esencia del mal en una vida. Nosotros vemos el fruto de la cizaña en el mundo y es algo que va a estar ahí. Y eso es lo que vemos en el tercer aspecto que vamos a estar aprendiendo hoy, ¿no? Nos dice el versículo más adelante, versículo 28 de Mateo capítulo 13. Dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo versículo 27 y 28. Dice, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces nosotros podemos ver de que hay un enemigo, como lo mencionamos. Y no solamente aquí vemos estas cuestiones. Pareciera que en la parábola se refleja que las personas, los trabajadores, están cuestionando lo que el Señor había sembrado, como decir, Señor, ¿te equivocaste en sembrar la semilla? ¿Acaso no pusiste una buena semilla en el mundo? ¿En qué fallaste? Es como decir, ¿te equivocaste? ¿Cómo pudo haber un error? ¿No? ¿O cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo haber un descuido? Y muchas veces nosotros podemos asemejarnos a ellos cuando preguntamos, ¿no? ¿Por qué pasan cosas malas en el mundo? Si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que esas cosas pasen? Si Dios tiene el control, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Acaso te equivocaste, Señor? ¿Acaso no tienes el control de ello? En la parábola vemos estas cuestiones. ¿Acaso no sembraste el trigo? ¿Acaso no sembraste la semilla buena?
¿Cómo es posible que haya surgido, brotado la cizaña? Pero el Señor Jesucristo responde: un enemigo. Y ese es el enemigo de las almas. Ese ha sido el enemigo desde el principio y ese es nuestro enemigo hoy. El que siembra la maldad, el que siembra el pecado, el que siembra toda injusticia, es Satanás. Desde hace mucho, él se ha mostrado de esa forma. Si hay males que suceden en el mundo, podemos saber que son frutos del enemigo. Son frutos. Recordemos, el objetivo de Satanás desde el principio ha sido matar, hurtar y destruir. Ese es el fin. Es lo que él quiere hacer. Si nosotros vemos en la parábola del sembrador, él mismo no dejó que muchas semillas buenas pudiesen haber sido plantadas, ¿no? A través de la palabra de Dios. Porque él dice que ahí él las desparramó, las estorbó. Pero vemos en esta parábola, ¿no? De esta tierra buena, de esta semilla buena que sí había sido plantada, de los hijos de Dios, de los hijos del reino, él mandó su semilla del mal. Y vemos que el enemigo sigue obrando, sigue trabajando. Esa es la función de él, ese es el objetivo de él, matar, hurtar y destruir. Para eso él engendra su semilla, ¿no? Y nosotros podemos decir, ¿no? Señor, te equivocaste, pero Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que él hace, él es soberano. Aquí en la tierra puede que haya la cizaña, la semilla de cizaña, y tengamos que convivir con la semilla de la cizaña. Y es lo que vemos, el cuarto aspecto, ¿no? Dice versículos más adelante: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esta misma situación. Si el Señor es tan bueno y soberano, ¿por qué permite estas cosas? Si Dios tiene el poder de hacerlo, ¿por qué no arranca el mal de una vez? ¿Por qué no saca la cizaña de una vez del mundo? ¿No? O a veces nos hemos preguntado, ¿por qué en la iglesia existen personas así? Oh, Dios nos libre, hermano, de que esto suceda en la casa del Señor. Pero muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué hay ese fruto malo? ¿No? Y nos hemos preguntado lo mismo que estos trabajadores. ¿Por qué no lo arrancamos de una vez? ¿Por qué no lo quitamos de una vez? ¿No? ¿Por qué no lo echamos fuera de una vez? Pero en su sabiduría el Señor supo responder esto. Hay una parte que tal vez nosotros no vamos a entender, porque la sabiduría del Señor es más incomprendible que la nuestra. Y eso no significa que Él se equivoca. El hecho de que no entendamos algunas cosas no significa que nuestro Dios se equivoque, no. Él es totalmente omnisciente, Él conoce todo y sabe su forma de proceder, sabe por qué hace las cosas. Pero gracias a Dios que Él nos da palabras para poder alentarnos en este tiempo ante el fruto de la cizaña. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice la palabra del Señor: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, ¿no? En que están cautivos a la voluntad de Él. Hermanos, yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque si hubiese sido arrancada la cizaña, muchos de nosotros no hubiese tenido la oportunidad de conocer la verdad. Porque yo puedo decir que en un tiempo yo también actué como cizaña. Y para nada estoy orgullosa de eso. Sé que a muchos hice tropezar en el nombre del Señor, siendo consciente o inconsciente.
pero la gracia de Dios me hizo dar cuenta en la mentira en la cual me encontraba y me permitió poder enmendar errores. Imagínense si no tuviésemos esa gracia, no hubiese la oportunidad de que también la cizaña no pueda ser enderezada. Porque lo único que crece torcido, como lo llamamos nosotros, el Señor sí lo puede enderezar, el Señor sí lo puede cambiar. A veces nosotros condenamos de esa forma, pero la palabra de Dios nos dice que nuestro accionar debe ser diferente, que nosotros debemos con mansedumbre corregir a quienes se oponen, ¿no? Que nosotros debemos buscar que en ellos haya el arrepentimiento, que conozcan la verdad. Gracias a Dios porque no permitió que la cizaña haya sido arrancada, porque tal vez muchos de nosotros no hubiésemos conocido la verdad, muchos de nosotros no hubiésemos tenido esa oportunidad o ese privilegio. Dios es sabio en cómo hace las cosas. Dice la palabra del Señor, también, ¿no? Recordando lo que habíamos leído hace un momento en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto les está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso habla también más adelante como alguno de ustedes también lo habían hecho. Vemos aquí una iglesia que también vivía en actitud de cizaña, pero la gracia de Dios les alcanzó. La misericordia de Dios les alcanzó. Y ellos tuvieron la oportunidad de poder enderezar su camino. La palabra de Dios nos habla de que hay un resultado final para la cizaña. Y ese es el fuego eterno. Pero en la paciencia del Señor, en la misericordia del Señor, porque su palabra dice, su voluntad no es que ninguno de nosotros se pierda. Dios no desea que ninguno de nosotros se pierda. Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la paciencia del Señor. Por eso el Señor aún no viene y por eso aún todavía la cizaña no es recogida, no es separada del trigo. Porque Dios está esperando, ¿no?, de que la cizaña también pueda arrepentirse. Hermanos, esa es la promesa del Señor, de que si nosotros hemos estado actuando mal, el Señor de su gracia quiere extendernos para poder empezar de nuevo. Esta parábola es dirigida hacia todos. Hay hijos del bien como hay hijos del diablo, hijos del mal. La simiente de Dios como la simiente del enemigo. ¿En cuál de estas dos simientes te encuentras hoy? ¿Cuál de estas dos semillas ha sido plantada en tu corazón? Puede que estés diciendo en este tiempo, no, yo soy plantada por la semilla de Dios. Pero algo que nos muestra el trigo y la cizaña es que cuando el trigo está maduro, el trigo lleva mucho fruto y el trigo se inclina. Pero cuando la cizaña crece, la cizaña siempre anda erguida. Para nada muestra inclinación. Y en eso se puede diferenciar el trigo de la cizaña. La cizaña no lleva fruto y para nada un fruto bueno. Más bien se enorgullece de lo que hace. A veces tratamos nosotros de engañarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios dice, no erréis. Dios conoce a los que son suyos. Y tú puedes decir en este tiempo con toda seguridad de que de verdad eres un fruto bueno, un plantío del Señor, alguien que ha sido sembrado por la simiente del Señor. Hermanos, si en esta mañana sientes que hay duda en tu corazón por eso, un más mínimo de duda, Dios está hablando a tu vida, porque tú necesitas estar seguro, necesitas estar convencido de que eres parte de la simiente de Dios. Y el Señor quiere extender de su gracia en esta mañana. Si tal vez por primera vez tú estás escuchando palabra del Señor,
y Dios ha estado hablando a tu vida y te sientes identificado. En tu corazón solo había el fruto del mal. En tu corazón solo había perversidad. No había para nada el deseo de hacer lo bueno. Si en tu corazón aún no has reconocido al Señor como tu Salvador, este es el tiempo de poder entregar tu vida a Él. Dios quiere cambiar el destino de tu vida. Como hemos leído hace un momento, quiere librarte del lazo del diablo, de que de ser un hijo del diablo pases a ser un hijo de Dios. No hay punto intermedio, hermanos. Nos dice lo que es Mateo capítulo 12. El que no es conmigo es contra de mí. Y eso fue lo que dijo Jesús a los fariseos. El que no está conmigo, en contra de mí está. Y el que no recoge conmigo, esparce. ¿Con quién estás tú en esta mañana? El Señor quiere extender tus brazos. Recibe en esta mañana la gracia de Dios para poder cambiar el destino de tu vida. Porque el lago de fuego es lo que espera para quienes son cizaña, para quienes son el hijo del mal, hijos del diablo, hijos de injusticia, como lo menciona la Biblia. Ese no es el final que Dios quiere darte, no es el propósito de Dios. Él ha mandado a su Hijo para que todos podamos gozar de vida eterna, para que todos podamos ser los engendros del Señor, los hijos del Señor. Así que si en esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón, no dejes tocándole la puerta, ábrele. Dios está queriendo hacer algo nuevo contigo. No te conformes con ser hijo del mal. Déjate sembrar por el Señor y sé el plantío que Él quiere que tú seas, glorificando su nombre y poniéndolo en alto. Si has sentido de parte de Dios este mensaje, yo te invito a que hagas esta oración. Amada iglesia, oremos. Todos seamos el trigo bueno, el fruto bueno, la simiente de Dios. Y que este tiempo Dios sea examinando nuestros corazones. No hagamos oído sordo. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor quiere decir. Oiga esta verdad bíblica, ¿no? La semilla buena sembrada por Dios sea sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te invito a que en esta mañana me acompañes a poder orar y juntos poder rendir nuestras vidas al Señor. Y si es la primera vez que vas a orar, solo déjame decirte que Dios está ansioso de que puedas acudir a Él. Oremos en el nombre del Señor. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder escudriñarla y aprender verdades bíblicas tuyas. Gracias, Padre Santo, porque en un tiempo, Señor, hemos sido plantados por ti. Dios, en ningún momento queremos descuidarnos y dormir, Señor. Y que haya ocasión de que el enemigo siembre la semilla del mal en nosotros. Mas nuestros corazones siempre puedan estar velando y orando, Señor, en todo tiempo, guardando, Señor, nuestra comunión contigo, guardando, Señor, nuestra intimidad contigo. Hoy nos has enseñado, Señor, de que debemos ser simiente tuya y no dar lugar a la simiente del enemigo. Hoy hemos aprendido el fin, Señor, de ellos, que es una muerte eterna, una separación eterna, una destrucción eterna, Señor. En tu misericordia tú no has permitido eso y gracias te damos. Señor, en esta mañana yo quiero orar por aquellos que están dudando, Señor, de qué simiente pertenecen. Dios, traigas en ello, Espíritu Santo, esa convicción de pecado, Señor. Padre, si hay, Señor, pido que tu Espíritu Santo obre, Señor, y lleve al verdadero arrepentimiento, para que ellos también sean la simiente tuya, Señor, plantíos tuyos, Señor. Padre, que el enemigo no engañe,
porque Él es el engañador, tratando de hacernos confundir con un trigo falso. Queremos ser el trigo verdadero, Señor, la semilla verdadera tuya, y no ser engañados por Él. Señor, yo oro en esta mañana por aquellos que están orando por primera vez, aquellos que han escuchado tu palabra a través de esta transmisión. Dios, tu gracia se extienda a ellos, Padre Santo, y ellos puedan entender, Señor, cuál es el fin de su ser si ellos no acuden al llamado tuyo, al verdadero arrepentimiento, Señor, delante de ti. Mas hoy tú, Señor, quieres extender tu gracia, Señor, a ellos. Querido hermano, si en esta mañana has recibido la voz de Dios y quieres entregar tu vida al Señor, tal vez tú es la primera vez que estás escuchando palabra del Señor y has tenido la convicción de parte de Dios de poder cambiar el destino de tu vida, solamente recíbelo por gracia, por un regalo de nuestro Señor, y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco delante de ti y acepto mi condición de pecador. Yo sé que tú conoces mis pecados, Señor, que ninguno de ellos te es oculto. Conoces mi vida, mas hoy estoy arrepentido, Señor, de eso. Y acepto la muerte en la cruz como el pago de mis pecados. Acepto la muerte en la cruz por ser el sustituto mío. Yo debía haber estado en la cruz, pero tú pagaste el precio de mis pecados. Hoy acepto y reconozco que tú has resucitado con poder. Y hoy quiero pedirte que tú seas mi Salvador. Y no solamente quiero llamarte Salvador, sino quiero que seas el Señor de mi vida, que controles todo mi ser y que de hoy en adelante yo pueda ser la simiente tuya, que plantes esa semilla en mi corazón y pueda ser un plantío tuyo, Señor, para gloria y para honra tuya. Si has hecho esta oración, ten por seguridad que nuestro Dios te ha escuchado. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Bendecimos tu amada iglesia, Señor, Padre, y queremos estar velando y orando en todo tiempo, una iglesia alerta, una iglesia vigilante, Señor, que ni un momento dé lugar, Señor, a que el enemigo plante la cizaña, Señor, en las familias, en las vidas, en la congregación, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús declaramos una iglesia velante, Señor, una iglesia atenta, no dando lugar al enemigo en ningún momento. Mas pedimos tu misericordia, Señor, por los hijos del mal. Dios, que tu gracia se extienda hacia ellos, Señor, y nos ayudes a poder obedecer tu palabra, a poder corregir con mansedumbre, como dice, para que, Señor, tu gracia también les sea alcanzada a ellos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra juntos, por permitirnos aprender juntos, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendigas tu iglesia, Señor. Bendigas el crecimiento espiritual de tu iglesia. Bendigas, Padre Santo, Señor, las familias, Señor. Gracias te damos una vez más. En tu nombre oramos, Señor, creyendo, papá, y deseando de todo corazón que cada uno de nosotros podamos ser el engendro tuyo, la simiente tuya, Señor, el plantío tuyo, el trigo verdadero, Señor, y que nuestros frutos puedan demostrarlos. Padre, frutos de un verdadero arrepentimiento, los frutos de tu Espíritu, Señor, y que todos puedan ver esos frutos para que puedan glorificarte a ti, Señor. Solamente a ti, Dios, sea la gloria, la honra, el poder y majestad. Gracias te damos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, amada iglesia, por permitirnos en este tiempo, ¿no? Y por estar ahí dispuestos a seguir aprendiendo más de la palabra. Dios les bendiga y estemos atentos a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Recuerda, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios está hablando
nuestros corazones estén dispuestos a escuchar su voz. Dios les bendiga.